vamos a comenzar con la segunda parte de la cuarta Mishnah, que ayer nos quedamos aquí. Voy a recordarles el texto de la cuarta Mishnah de Pirkei Avot y como siempre vamos a estudiar esto en memoria de los familiares de los que están oyendo, a dedicarlos en su memoria. Bueno, seguimos con los números 10, como ayer lo estuve explicando, que desde el principio del quinto capítulo del Pirkei Avot va hablando desde la creación, 10 cosas que sucedieron. Y ayer hablamos de las 10 plagas que Dios mandó a Egipto, los 10 milagros que les pasó al pueblo de Israel, las 10 plagas que también mandó cuando se abrió el mar y los 10 milagros que también fueron protegidos al pueblo de Israel cuando se abrió el mar, los 10 milagros que les sucedieron. Y termina la última parte de Mishnah, le voy a volver a leer para explicarla. Asara nisionot nisu abotenu et hamakom baruchu amidbar. 10 pruebas probaron nuestros padres, que son nuestros antepasados, a Dios. Así como antes hablamos que Dios Hashem probó a Abraham con 10 pruebas, ahorita lamentablemente el pueblo de Israel probó a Dios con 10 pruebas. No quiere decir que lo puso a prueba, simplemente desconfió de Hashem y es como provocarlo. 10 pruebas es como decir, ¿me estás probando? Cuando a veces una mamá enojada le dice a su hijo, ¿qué me estás probando? Y dice, ¿no sabes que yo puedo hacer eso? ¿Por qué me molestas? ¿Por qué me provocas? ¿No? Y así fue el pueblo de Israel, que después de todos los milagros que Dios les hizo y que era para que aprendan y confiar en Dios, igual, por eso se llamó Am Kesheoref, un pueblo terco y necio. Sin embargo, 10 veces, como dice el pasuk en el libro de Bamidbar 14, Vainasu oti ze 10 peamim velo shameu bekoli. Así se expresó Hashem mismo. Me probaron estas 10 veces y no oyeron mi voz. Vamos a estudiarlas porque esto es parte directa del estudio de la Torah. Justamente hace 2 semanas acabamos de leer la Parashat Beshalach, que ahí está en la mayoría. Beshalach, cuando se libera al pueblo de Israel, ahí Beshalach paró et ha'am, cuando fueron liberados, cuando llegan al borde del mar, ven que los egipcios los persiguen. Leímos esa historia, pero vamos a ver cuáles fueron esas 10 pruebas que el pueblo de Israel probó a Dios. La primera de ellas fue justamente cuando salen de Egipto, avanzan 7 días, 6 días están avanzando y de repente se topan con el mar, un nuevo obstáculo. ¿Ok? Estaban pensando cómo van a hacer, pero ¿qué sucede? Ven a los egipcios, como dice la de la Torah, sus verojebó, con sus jinetes, los caballos, toda la caballeriza, todo, que es lo más importante del ejército, con sus espadas desenvainadas, venían furiosos tras de ellos. El pueblo de Israel ve esa escena y de forma instintiva está escrito Vaishaku bnei Israel el Hashem. Inmediatamente clamaron a Dios, que eso es lo lógico. Se dice Vaireu meod, temieron muchísimo y lo que hicieron es clamar a Dios, quise reclamarle. Ok, ven que el peligro sigue y ahí es cuando cometen el error. ¿Y qué dice? ¿Qué dice en el pueblo de Israel? Vayomerú el Moshe, le dijeron a Moshe. ¿Por qué le dijeron a Moshe? Porque no le podían decir a Dios directo, pero de alguna manera la reclamación es a Dios. Y vuelvo a reiterar para que quede claro el concepto. Cuando digo probar a Dios, ¿qué quiere decir? Siempre Dios prueba al pueblo de Israel para ver si van a pasar una prueba o no, o como lo probó Abraham. Pero aquí fue una forma que se expresa así, no es probar, es decir, ellos lo hicieron muchas veces así, como prueba, que dicen, a ver si nos vas a poder dar ahorita carne, si nos vas a poder salvar, pero era provocar a Dios, que era rebelarse
era en perder la fe en Dios. Por eso es una expresión de decir, como que lo están probando. A ver, ¿cómo nos vas a salvar? Es como aquí, Vaisaku, Bene Israel Hashem, que se claman a Dios, pero inmediatamente eso está correcto. Clamar a Dios está perfecto. Pero inmediatamente, ¿qué es? Vayomeru el Moshe. Voy a citar textualmente como está escrito en la Torá, para que entendamos por qué estuvieron tan mal. Dice, Vayomeru el Moshe, Ami beli en kebarim be Misraim, le kahtanu lamud bamidbar. ¿Acaso no hay panteones? Dicen, no hay, ¿cómo decirlo? Tumbas en Egipto, que nos sacaste, nos liberaste de Egipto para morir en el desierto. Era mejor morir en Egipto y allá hay suficientes tumbas como para que quedemos enterrados aquí. Una expresión muy fea que dice el pueblo de Israel. Una expresión de desconfianza absoluta. De verdad, a veces es difícil entender. Bueno, nosotros lo decimos así, no estamos en sus lugares, tal vez podíamos reaccionar de la misma manera. Pero muchas veces uno dice, si yo hoy podría ver milagros así abiertos, claros, que Dios me demuestre su presencia, obviamente que voy a obedecer a Hashem, voy a tener confianza en Él, pero no es cierto. A ellos se acostumbraron, estuvieron en Egipto, vieron 10 plagas, como ayer lo mencioné, milagros, cambió Dios la naturaleza, cosas impresionantes. El agua se convierte en sangre y llegan plagas de una cosa y de la otra. Y vieron claramente la mano de Dios cada momento. Ahorita Dios los liberó. Ya vieron que pudo, que paró, los dejó ir. También están viendo que los están persiguiendo. ¿Ok? Tienen razón de estar preocupados y de pedirle a Dios. Pero no es para expresarse como reclamar a Moshe. Oye, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Y qué quise reclamar a Moshe? Ellos sabían que Moshe no lo hacía por su cuenta, que Hashem fue el que lo mandó en todo momento. Él no hizo nada de su parte. Las 10 plagas las mandó Dios y Moshe era el portavoz solamente. Entonces, reclamar a Moshe era reclamar a Dios, nada más con una forma más sutil, ¿no? Pero Merú el Moshe, ¿por qué? A mi Belí en Kebarim no hay tumbas que nos sacas. Esa fue una queja y que provocó también el enojo de Dios. Pero vamos a ver el diálogo, cómo fue ese diálogo del pueblo de Israel con Moshe. Cuando Moshe dice, cuando ellos les piden eso a Moshe, Moshe les responde, le dice así, le dice, Vayomer Moshe Laam al tirau. Le dijo Moshe al pueblo, no teman, y tiatzebu urue teshuat Hashem, y tiatzebu, que dice, deténganse, párense y van a ver la salvación de Hashem que les va a hacer mañana porque ahí lo estaban persiguiendo, iba a ser en la madrugada del día siguiente cuando pasó el milagro que se abrió el mar y se hundió en los egipcios. Entonces les dijo que Asher reitem et Misraim ayom lo tosifu lirotam od adolam. Ahorita que están viendo a los egipcios perseguirlos, no van a volver a verlos jamás, porque iban a morir ahí en el mar. Eso fue la respuesta de Moshe. Pero sí dice algo muy, muy importante. Dice, Hashem ilahem lachem veatem taharishun. Ahí es donde, esa fue la enseñanza que les dio Moshe. Le dijo, pero cuidado, Dios va a luchar por ustedes. Ok, porque ellos no podían hacer nada, ellos no estaban entrenados para la guerra, eran esclavos, estaban acostumbrados a estar sometidos. Y un esclavo que tiene esa mentalidad, que años, nació así, años siempre se acostumbró a hacer caso al patrón, sin cuestionar nada, porque si no eran latigazos, no tiene el atrevimiento de rebelarse, de decir voy a luchar contra mis patrones, contra mis soldados, contra mis opresores, no, por naturaleza. Ellos no tenían la fuerza de luchar, aunque eran muchísimos, eran 600,000 hombres adultos más todos los demás, podían oponerse,
pero su cultura, su educación, la forma de que crecieron, no les permitía. ¿Ok? Entonces, no hay la reclamación que hagan su parte de luchar. Sin embargo, ¿qué les dijo Moshe? Hashem y Lahem Lahem. Ustedes no se preocupen, así como Dios los salvó todo este periodo en Egipto, que es los milagros que hizo, Él va a luchar por ustedes. Veatem taharishun. Y ustedes cállense. ¿Qué quiere decir? Ustedes cállense. ¿Por qué les está diciendo que se callen? ¿Que no pueden hablar? Una de las explicaciones es, ustedes no pueden desconfiar y expresarse de esa manera. Que dicen, no lleguen a blasfemar contra Dios, porque el decir, ¿para qué nos sacaste de Egipto para enterrarnos aquí en el desierto? ¿Acaso eso es lógico? Dios les va a hacer 10 plagas, va a mandar, alterando todas las reglas de la naturaleza, para al final matarlos, permitir que los maten en el desierto. Si los defendió todo ese tiempo, no sería lógico. Entonces eso fue lo que les dijo Moshe. Hashem y Lahem Lahem ve'atem taharishun. Ustedes cállense. Si quieren que Dios los ayude, no estén quejándose y blasfemando y desconfiando en Hashem. Lo único que les pido, ustedes no muevan un dedo, no tienen que hacer nada. Solamente dejen de expresarse de esa manera también tan negativa y fuera de lugar. Eso es lo que dijo Ve'atem taharishun. Aquí, ya que estamos hablando de este tema, lo que dice aquí la Torá, todos preguntan por qué está escrito, cuando dice que Paró se acercaba, cuando vieron el pueblo de Israel a Paró acercarse, dice Uparó hikrib. Paró hikrib quiere decir hizo acercar. ¿Cómo que hizo acercar? Paró debe decir Karab, se acercó, no hikrib, hizo acercar. La explicación sencilla podría ser que hizo acercar a su ejército, los motivó a que salgan a luchar. Pero explican los Jamim algo muy, muy interesante. Paró hikrib. Paró hizo acercar al pueblo de Israel a Dios, porque los obligó a que no vean alternativa, y entonces Vaisaku bene Israel el Hashem. Y por lo tanto, clamaron a Hashem, diciéndole, la única alternativa eres tú. Hay muchas situaciones en las que vivimos que esa situación nos hace acercar a Dios. Que dice, cuando tenemos, Dios no lo quiera, una situación muy peculiar, difícil, una enfermedad o algo así, hay veces esa enfermedad nos acerca de Dios, pero no tiene que suceder así. Tenemos que tomar esta lección porque aquí dice, Paró y Krib, Paró hizo acercar al pueblo de Israel, pero no tiene que ser así, nos tenemos que acercar a Él y tenemos que saber pedirle y agradecerle y valorar, no cuando una fuerza externa nos hace acercar a Dios. Lamentablemente, hoy lo que estamos viviendo, la pandemia, y vemos tantas cosas tan fuertes, a veces uno se da cuenta de lo impotente y entonces le pide a Dios, que está correcto, cuando recibimos lecciones nos hacen recapacitar y entonces sabemos que nuestra única alternativa y nuestra única salvación es esa fuerza mayor que Él nos proteja y nos dirigimos a Él. Pero eso tenemos que hacer sin que haya un Paró y Krib, sin que haya un Paró que nos haga acercar a Hashem. Nos tenemos que acercar en las circunstancias normales y saber que igual todos dependemos de Él y saber siempre reconocerle, agradecerle y conectarnos con Él. Bueno, esa fue la primera de las pruebas que el pueblo de Israel probó a Dios, que el pueblo de Israel se rebeló contra Dios, hizo enojar a Dios porque se expresó de esa manera. Y voy a mencionar un detalle más que justo lo dije ahorita en una clase, ahorita que fue la Perashá Beshalach, que la vivimos. Sigue diciendo en ese mismo párrafo que Vaisag Moshe el Hashem, dice, en esa situación, cuando ve que los egipcios están detrás y tienen el mar por delante y el pueblo de Israel está desesperado, Moshe le clama a Dios. Y Hashem le dice aquí algo muy extraño. Hashem el Moshe, Matis Akelai.
le dice Hashem a Moshe, ¿qué me estás clamando a mí? Daber el Bene Israel Beisau. Dice, diles al pueblo de Israel que avancen, que demuestren que confían en mí, que den el primer paso. Y si ellos se quedan así petrificados, avanzados, con miedo, no, quiten el miedo, demuestren que tienen la fe de Hashem y que avancen. Okay, eso fue lo que le dijo Hashem a Moshe. La pregunta es, ¿qué expresión es esa? Decirle, Matis Akelai, ¿qué me estás clamando a mí? ¿Qué estás pidiéndome a mí? Y entonces, ¿a quién le va a pedir Moshe? Como que Moshe hizo lo lógico. Vaisakel Hashem, le clamó a Hashem, le pidió a Hashem. Y Hashem todavía lo regaña y le dice, ¿qué me pides a mí? ¿Qué respuesta es esa? Y entonces, ¿a quién le va a pedir? Si hizo lo correcto. Y aquí fue lo que expliqué, que es muy actual este mensaje, que lo tenemos que tener muy presente. Dios le dijo a Moshe, Matis Akelai, ¿qué me clamas a mí? ¿Cuándo puedes pedirme a mí que yo te ayude? Cuando el pueblo de Israel hicieron su parte, entonces después de eso, que uno tiene obligación de hacer lo suyo, ahora sí le pido a Hashem. Pero si ellos no demuestran fe y se están quejando y no avanzan y no demuestran, no hacen su parte, ¿para qué me pides a mí? Es el famoso dicho, ayúdate para que Dios te ayude. Dios nos pide que nosotros, por eso nos dio el libre albedrío, que hagamos lo correcto, que hagamos nuestra parte. Después de hacerlo nuestra parte, ahí sí le pedimos a Hashem, le decimos así, yo ya hice lo que me pediste, yo ya hice mi obligación, ahora sí estoy en tus manos, ahora tú ayúdame. Eso es una idea, se aplica en todo, y en particular en esto que estamos viviendo, en esto tan difícil. Nos reunimos de forma muy correcta, que así debe ser, yo lo organicé varias veces, para hacer un rezo, para pedir a Hashem. Pero acuérdense que no nos responda lo que Dios le dijo a Moshe, que no nos diga Hashem, Matis Akelai, ¿qué me estás clamando a mí? Primero haz tu parte y cuídate, y no te expongas. Que dice, ¿cuándo le pedimos a Dios? Después que hacemos nuestra obligación. Si la Torah dice cuidar mucho nuestra salud, cuidarnos a nosotros y a los demás, ser responsables y no exponer, hice lo mío, ya fui responsable, ya me cuidé, ahora sí le pido a Dios, tú protégeme. Pero si no me cuido y no hago mi obligación y le pido a Dios, Dios me va a responder, Matis Akelai, ¿qué me estás clamando a mí? Haz tú lo que yo te pedí que hagas. Eso es una enseñanza muy importante, muy significativa, que lo digo al margen de lo que estamos estudiando, porque es en el mismo contexto, en esa prueba que probó el pueblo de Israel a Dios, que dice, a ver cómo me vas a salvar. En eso, ahí fue esa expresión que Dios le dijo a Moshe. Den el primer paso, hagan ellos su parte. Bueno, esa es la primera de las 10 que el pueblo de Israel se rebeló contra Moshe. La segunda prueba, hay una versión aquí, hay dos opiniones. En el Talmud, tratado de Erjín, enumera las 10 pruebas y enumera también esta. Hay otra versión que la enumera diferente, pero voy a mencionar también la que menciona en el tratado de Erjín, que es algo de verdad increíble. Esta no está escrita explícitamente en la Torah, está insinuada, pero no lo dice claramente. Cuando ya por fin se abrió el mar, pasaron el pueblo de Israel, se salvaron y después llegan los egipcios y se cierra el mar, dice que el pueblo de Israel todavía desconfió. Y como el mar también se abrió, lo cruzaron en medio círculo, dijeron, claro, nosotros salimos del mar de este lado, pero ahorita seguramente ellos salieron del otro lado y ahorita nos van a venir a atacar. También ahí se quejaron y desconfiaron. ¿Y cómo aprendemos cuál es la insinuación de la Torá? Porque la primera prueba lo dice explícitamente en la Torá, textualmente. Esta no la dice, y lo trae en el tratado de Erjín, en el Talmud, pero eso está insinuado, que dice, Vairu bnei Israel meter sefat hayam. Vieron a los egipcios cuando los escupió el mar y los vieron muertos en la orilla, entonces ahí ya creyeron en Hashem y en Moshe Abdo. ¿Qué significa eso? ¿Qué insinúa?
que antes de verlos muertos, es decir, aunque ellos ya se salvaron y los ejércitos hundieron, hasta que no los vieron, todavía seguían desconfiando, tal vez van a salir por otro lugar y nos van a matar. De verdad es algo increíble, a veces la terquedad que puede llegar a un ser humano, que uno por más que ve, es como también a veces de niños con nuestros padres, que la mamá le dice algo al niño y sabe el niño que la mamá lo va a proteger, pero vuelve a desconfiar y vuelve a reclamar y se puede quejar en cualquier momento, ahorita quiero esto, quiero lo otro, pero si confía, tu mamá, tu papá te están protegiendo, a veces no te dan esto porque te hace daño, ten un poquito de confianza, pero eso no es la comparación lo que estoy diciendo, porque ahí igual la mamá o el papá se pueden equivocar, pero igual uno debería confiar y los niños se rebelan, pero con Dios, y más después que les demostró de forma tan clara, a ver, si ya se abrió el mar, pasó un milagro impresionante, se abrió el mar y pasaron, y ves después que entran los egipcios y el mar regresa, ¿no es suficiente para creer que Dios te ayudó, te protegió? ¿Todavía está el miedo, la sospecha? No, tal vez salieron por el otro lado y nos van a venir a atacar. Es algo inconcebible. Y al margen, aquí quiero hacer un comentario de todas estas 10 errores graves que cometió el pueblo de Israel. La Torá los relata. Este todavía está insinuado, pero todos los demás lo dice de forma clara y explícita. No nada más los errores del pueblo de Israel, también se mencionan los errores de Moshe. Cuando Hashem lo regañó a Moshe porque le pegó a la piedra, cuando le pegó a la piedra y sacó sus aguas y demás, o cosas similares. Si nos ponemos a pensar, nos vamos a dar cuenta que esto también es una prueba de la veracidad de la Torá, que la Torá no fue inventada en todas las religiones y culturas. Cuando hablan de su líder, de su profeta, obviamente se convierte en un santo y en ningún momento se menciona algún defecto, y si lo tuviese, no se dice en el texto de donde se transmite, donde se transmiten los principios que transmitió ese profeta. En el único texto que sí se hablan de los defectos de Moshe, de Aarón, del pueblo de Israel, que se dice explícitamente, es en la Torá. Que eso demuestra que no fue simplemente un invento de un líder que quería engañar a un pueblo y quiso decir yo soy importante y yo los liberé. Si sería así, no hablaría de sus defectos. Y si estamos hablando del pueblo de Israel que quiere presentar esa historia, cuento, Dios nos escogió y demás, no se mencionaría repetidamente, como lo menciona aquí la Torá, los errores que cometieron y lo terco que fue el pueblo. Se hablaría puras cosas bonitas, como se mencionan en otros libros o en otras culturas. Eso lo comento al margen, que es interesante analizar eso. Ok. Bueno, la tercera prueba, cuando digo prueba, vuelvo a repetir y recuerden, me refiero no a una prueba como Dios probó a Abraham, sino la provocación a Dios, que se lo estaban probando en cierto modo. Por ejemplo, cuando veían a venir los egipcios, a ver Dios, a ver si nos vas a salvar, ¿qué vas a hacer? Estamos desesperados. Esa es una forma de probar. Ok, inmediatamente, dice la Torá, después de que se abrió el mar, que ya cantaron, alabaron a Dios, se agradecieron y creyeron en Dios, ya vieron todo, dice, Vayabou Marata. Llegó a un lugar que se lo llamó Marata, Mará quiere decir amargo. No era el nombre de ese lugar, después le pusieron por lo que sucedió. Dice así textualmente, Velo yachelu lishtot maim mimara kimarim hem, al ken kara shema mara. Dice en la Perashá Beshalach, en la misma que habla que es donde se abrió el mar y todo, inmediatamente dice un lugar que no pudieron beber agua porque eran amargas las aguas, que se sabían mal. Por eso le llamaron a ese lugar Mará, amargo, dice, por las aguas. ¿Ok? Vailonu Aam al Moshe lemor manishte. Dice, de vuelta se quejan, pero la palabra vailonu es quejarse como con desconfianza. De vuelta, ¿qué vamos a tomar? Oye, las aguas están amargas. Y de vuelta demostrando que, oye, como que no, Dios no nos va a ayudar.
Pero a ver, de vuelta, volvemos al el mismo argumento y la misma reclamación. Desconfiaste cuando primero en Egipto demostró Dios que alteró todas las reglas para salvarte. Después te perseguían los egipcios, desconfiaste, Dios te abrió el mar. Cuando te abrió el mar, desconfiaste, tal vez van a llegar de vuelta. Ya los vistes muertos. Y ahí te hizo todo eso. Ahora tú crees que te vas a morir de sed, que no tienes agua. Está bien, está correcto pedir agua. En vez de decir bailonu, vaibakshu, que pidan, a ver, que le pregunten a Moshe, ¿qué vamos a tomar? Está muy correcto. Pero bailonu, el quejarse de vuelta, esa fue la tercera cosa el tercer error que cometieron y la tercera provocación que le hicieron a Dios. Y sigue diciendo, vamos a ver lo que dice el pasuk, Vaisak el Hashem, ahí clamó Moshe a Dios, como siempre, como lo dijimos, Vayoreu Hashem, y ahí sí no le podía decir, como antes, Mati Sáquela, ¿y qué me estás clamando a mí? Porque ahí sí, no tenían alternativa, están en el desierto, tienen aguas amargas y necesitan beber, obviamente, está correcto pedirle a Hashem. Okay. Dice, Vayoreu Hashem es, Vayashlech el Amaim, Vaimteku Amaim. Dios demostró un árbol, pero ese árbol era amargo. Dice, Vayashlech el Amaim, Vaimteku Amaim. Se lo aventó a las aguas que estaban amargas y se endulzaron. Ahí le quiso mostrar Dios cómo cambió también de vuelta. Con lo amargo, normalmente nosotros ¿qué hacemos? Si hay algo amargo, le ponemos dulce para endulzar. Aquí Dios le puso amargo al amargo y se endulzó. Dice, cambiando también, mostrándole cómo Dios es el que decide qué es amargo y qué es dulce. Ok. Voy a... ya que estamos viendo estas partes de la Torá tan bonitas, que es parte de la historia, como les dije al principio, este capítulo de Pirkei Avot es más la serie de acontecimientos por orden cronológico, desde la creación, pasamos por las generaciones, hasta Abraham, por el diluvio, hasta Abraham, las pruebas que tuvo Abraham, Egipto, ahorita en la salida de Egipto en el desierto, después vamos en la tierra de Israel, que es todo el orden cronológico de los sucesos, pero todos esos sucesos nos dejan muchas enseñanzas. Lo estamos estudiando, cuando estudiamos la Torá, no nada más como un cuento, estamos viendo la historia, pero la historia nos enseña lecciones que tenemos que aprender para no caer en los mismos errores y los aprendizajes que nos enseñan. Y aquí voy a hacer un comentario también al margen, como estoy citando este pasuk, es una insinuación en las palabras, de hecho es una explicación hasídica del texto aquí de la Torá, que voy a repetirlo como está escrito en el pasuk textual. Dice, dijimos, Vayabó Marata, llegaron a un lugar, no pudieron beber las aguas porque estaban amargas. Se refiere, normal, a las aguas que estaban amargas, obviamente, pero hay una insinuación que dice lo siguiente. Cuando salieron de Egipto, ya entendieron que tenían que seguir las leyes de la Torá, seguir otros valores. Entonces, hay una comparación muy conocida que se comparó la Torá al agua. ¿Por qué? El agua es vital para el cuerpo, no puede uno sobrevivir sin beber agua. De la misma manera, la Torá es vital para el alma. Me refiero, es como el agua del alma, ¿sí? Que es el nutriente principal. Por eso es esa comparación. Entonces, se explica de la siguiente manera. Dice, cuando el cambio de la cultura egipcia, de los años de esclavitud, de toda la forma de vida, ahorita la libertad, pero tenían que estudiar la Torá, tenían que tener otros valores, dice, no pudieron beber esas aguas, que dice la Torá, kimarimem, les sabían amargas. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados. Un cambio, aunque sea para mejor, es difícil, a veces sabe amargo. Entonces, le clamaron a Moshe el Hashem. Moshe pidió ayuda a Dios. Oye, les cuesta. Obviamente, repito, esta no es la interpretación del texto. Ya lo expliqué a qué se refiere la Torah. Esta es se llama derashá, una insinuación que se toma de las palabras, pero que tiene un mensaje. Entonces, Vaisak el Hashem, Moshe clamó a Hashem. ¿Qué le contestó a Hashem? Vayoreu Hashem Aetz. Dice, ¿qué dijimos? Que Dios demostró un árbol, pero la palabra Aetz también viene de la raíz de la palabra Etzá, que es consejo.
Entonces, viéndolo desde esa visión, dice, Dios les dio un consejo. ¿Cómo hacer si las aguas les saben amargas? Si el estudio de la Torá o el cumplimiento, cuando no están acostumbrados, les es difícil. Dice, ¿cuál fue el consejo? Vayashlech el amaim, vaimteku amaim. Aventarse al agua y cuando se avienta uno, se endulza. ¿Qué significa eso? Es un consejo y una visión, es algo muy verídico, una idea muy, muy profunda y muy verídica. Cuando uno va a hacer un cambio positivo en su vida, cambio de hábitos, uno quiere hacer una dieta, quiere, no sé, cualquier cambio, quise empezar a cuidar Shabbat, un ejemplo, si uno se quiere acercar a la religión, cualquier otro cambio, que quiera hacer algo bueno, pero siempre le sucede que al principio le cuesta muchísimo, le sabe amargo, no estoy acostumbrado a empezar cambios y que esto, o como dije, una dieta, estoy acostumbrado a comer lo que se me antoja, de repente esta restricción y medir y todo eso. Entonces, ¿cuál es el consejo que da Dios? Vayashlech, aviéntate, da el primer paso. Lo difícil es pasar al principio, es exactamente cuando uno va a entrar a veces a una alberca, está en un hotel, aunque es verano, pero mete los deditos del pie y siente el agua fría, y sí está fría, y da flojera. ¿Y a ver cuánto tiempo a veces nos sucede? Nos metemos un poquito, metemos el pie, salimos, empezamos hasta las rodillas, volvemos a salir, está fría. Y así podemos estar un buen rato y no nos animamos a meternos. Pero, ¿qué es lo inteligente? No hagas todo eso. Vayashlech el amaim, date un brinco, un clavado, échate al agua y de repente, ¡guau! ¡Qué rica! El primer contacto se siente frío y después te pones a nadar rico, a disfrutar las aguas frescas, lo disfrutas. Es exactamente eso lo que les dijo. Vayashlech el amaim, vaimteku amaim. Aviéntate a las aguas, quiere decir, da el primer paso, rompe ese miedo, ese cambio, esa resistencia a lo que estás acostumbrado, de repente la dieta, de repente cuidar Shabbat, de repente cualquier otra acción diferente. Pero una vez que ya lo rompes, empiezas a sentir el beneficio y lo dulce de eso. Bueno, esa es una insinuación a esas palabras. Pero volvemos a la Mishnah, que esa fue la tercera prueba del pueblo de Israel, que se quejaron cuando las aguas estaban amargas. Pero no fue solamente esa ocasión de las aguas. Después de un mes, dice Vais'u kol bnei Israel mi midbarsin lemasehem al pi Hashem vayahanu birfidim. Partieron de ese lugar de Midbarsin y acamparon en Refidim. Y en ese lugar que se llama Refidim, así dice textualmente la Torá, sigo citando los pesukim textuales, Ve'en maim lishtotam. Y de repente no tenían agua. La vez pasada no dijo no tenían agua, dijo no pudieron beber porque estaban amargas. Había agua, pero eran amargas. Ahorita no había agua, se quedaron sin agua. A ver, ¿ok? Entendemos perfectamente, un pueblo entero sin agua, están en el desierto, no pueden sobrevivir. Y lo lógico es pedir a Moshe era el dirigente, pídele a Dios, por favor, pero ¿qué dice aquí el pasuk? Vayare ba'am im Moshe, se pelea con Moshe, ese es el error, esa es la prueba. Pero obviamente como dice, Vayomeru tenu lanu maim venishte. Se pelea el pueblo con Moshe y les dicen, tenu lanu maim, denos agua y para beber. A ver, gramaticalmente aquí hay algo está mal redactado, mal expresado. Se dice, Vayare ba'am im Moshe. Se peleó el pueblo con Moshe. Está hablando de una persona. Entonces dice, y dijeron, tenulanu, denos. No debe decir denos, danos. Que se está hablando a Moshe. Y de repente cambian a plural. Tenú, denos agua y que vamos a beber. ¿Qué demostró aquí el pueblo de Israel? Se pelearon no con Moshe, con Dios. Nada más ellos lo llamaron que es con Moshe, pero cuando el momento de pedir se dirigieron a Moshe y a Dios, denos, por eso lo dijeron en plural.
Aquí primero se dirigieron a Moshe, no se podían dirigir directamente a Dios, no lo veían. Entonces se dirigieron a Moshe y como que se están peleando con él. Pero en el fondo, en verdad, se están peleando con Dios. Y por eso ellos mismos se delataron diciendo, Tenulanu, denos agua. Le dicen a Moshe en plural, denos agua. ¿A quién están hablando? También a Dios. Pero vuelvo a repetir, se vale pedir, pero no te pelees. Y siguen diciendo, y Moshe les dijo al pueblo de Israel, ¿qué me se están peleando conmigo y que están probando a Dios? Porque lo estaban probando ya después que les mostró. Pero igual, y Dios sí, era al revés, Dios lo estaba probando a ellos a ver cómo reaccionaban. Pero aunque Moshe les dijo, no prueben a Dios, igual Veismasha Ma'am Lamaim, ya empezaron a tener sed, que dice, está bien, se espera un ratito, tuvieron sed, Vayale Naam al Moshe Vayomer Lamaze, de vuelta, se queja el pueblo con Moshe y les dice, Lamaze Alitunu mi Misraim, ¿por qué nos sacas de Egipto? Leamito Tived Banai Veniknai Batzamá, dice, para matarme a mí, a nuestro pueblo, a mis hijos, a mi ganado con sed. Aquí está, lo dicen en singular como a nuestro pueblo, pero ¿por qué repite? A mí, a mis hijos, a mi ganado. Incluso insinuaron lo siguiente, oye, si nosotros merecemos que nos castiguen y morir, pero mis hijos, ¿qué culpa tienen? Por eso dice Vedbanai, y también a mis hijos, ¿ellos qué hicieron? Ellos no fueron los que se rebelaron. Y si dices que a mí y mis hijos también, Vedmiknai, a mi ganado, ¿ellos qué hicieron? Entonces no se justifica que no nos den agua. Ok, la reclamación estaba en su lugar, pero no digas eso. No digas que Dios te sacó de Egipto o tú me sacaste de Egipto para matarnos aquí de sed. Seguro que no fue así, después de todos los milagros. Que no se desesperen. Un ratito tuvieron sed, es de vuelta al revés. Ellos creían que estaban probando a Dios, a ver si Dios nos va a responder, pero Dios lo estaba probando a ellos. Tengan paciencia y no desconfíen una y otra vez. Ya les demostré, ya les llegar. Y ahí fue cuando Dios le dice a Moshe que dice, toma tu bastón, el mismo bastón que Moshe golpeó el río Nilo y se convirtió en sangre, que siempre lo hacía con el bastón. Dice, te voy a mostrar una roca, una piedra, le vas a pegar con tu bastón y va a dar sus aguas para el pueblo de Israel. Y efectivamente así fue. Moshe le pegó a la piedra y dio sus aguas y ahí bebieron. Y se llamó ese lugar Masá Umbrivá, lugar de pleito, por el pleito que hicieron a Dios. Esa fue la cuarta acción negativa del pueblo de Israel, que se rebeló contra Dios y desconfió, que es de las 10 pruebas. Ya que mencionamos esto, quiero mencionar también un suceso similar que pasa posteriormente. Que eso no fue una revelación del pueblo de Israel. Hubo otro lugar que ahí sí actuaron correctamente, que también no tuvieron agua, que era cuando está escrito que por el mérito de Miriam, la hermana de Moshe y Aarón, los acompañaba una fuente de agua, después en el desierto todo el tiempo. Y después dice, murió Miriam y se quedaron sin agua. Okay. Y ahí fue cuando Dios le dice a Moshe que algo similar, pero en esa ocasión Dios le dijo a Moshe, habla a la roca para que den sus aguas al pueblo de Israel. Ya no estaba la fuente de Miriam, entonces le dijo que de la roca iba a salir agua. Algo muy similar a lo de aquí, pero hay una diferencia. En esta ocasión, Dios le dijo a Moshe que le pegue a la roca. Y en la otra ocasión le dijo que le hable a la roca. Y Moshe desobedeció y le pegó a la roca también en la segunda ocasión. Y ahí fue cuando Dios le dice a Moshe y a Aarón, Yan lo emantem bi leakdishen y leaneben Israel, porque no me hicieron caso, no tuvieron fe en mí, de santificar mi nombre
frente al pueblo de Israel. ¿Por qué santificar? Para que ellos aprendan, si a la roca, es una piedra, le estás hablando y da sus aguas, con más razón a una persona, el pueblo de Israel, que tiene que obedecer con la palabra. Y dice, sin embargo, ellos le pegaron a la piedra, por eso Dios hizo que no entre a la tierra de Israel, ni Moshe ni Aarón, que los castigó, no entraron a la tierra de Israel. Pero aquí cabe varias preguntas. En primer lugar, ¿por qué Dios mismo cambió? Como dije antes, ¿por qué esta vez, en esto que estamos leyendo aquí, en la Parashá Beshalach, ahí le dice que le pegue? Y después le cambió. Moshe tal vez se equivocó y lo confundió con la primera vez y le pegó. ¿Ok? ¿Y por qué un castigo tan fuerte? Eso es algo realmente. Y ahí dice que Moshe le rogó a Dios, Baet Hanan, le pidió más de 500 veces, 400, perdón, de que lo deje entrar, le imploró y Dios lo cayó, le dijo, deja de implorarme, está destinado, no vas a entrar. ¿Por qué algo tan fuerte? Moshe, después de toda la travesía, después de tanto enfrentar a Paró y todo lo que sufrió con el pueblo, la ilusión de entrar a la tierra de Israel, guiarlos hasta la tierra, por un detalle así, que le pegó a la piedra, no era tan malo porque en otra ocasión sí le pegó. Por eso Dios lo está castigando de esa manera. Es una pregunta que todos los comentaristas la hacen, y yo quiero dar un punto de vista que tiene una enseñanza muy significativa, como una enseñanza de valores en la educación que nos tiene que servir a todos y tenerlo presente esto. Se puede explicar que realmente no fue un castigo a Moshe, sino fue una consecuencia. Y voy a explicar a qué me refiero. ¿Por qué Dios les dice a Moshe que le pegue a la piedra? Era el idioma que estaban acostumbrados a hablar el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era recién salía de Egipto, después de 210 años de esclavitud, recién salía de Egipto. ¿Cómo los trataban? No les hablaban a ellos, hablaban el idioma del látigo. Los capataces, los egipcios, era siempre con el látigo, eran sirvientes y así. Ok, ellos entendían que cabe que le peguen a la piedra, como ellos están acostumbrados al látigo, le pegan a la piedra y la piedra va a dar sus aguas, va a obedecer. El otro suceso fue después de los 40 años que estuvieron en el desierto. En ese periodo nacieron una nueva generación, los que nacieron en el desierto. Ellos no estaban acostumbrados al látigo. Ellos no eran esclavos, no fueron esclavos y que recibían de los egipcios ese idioma. Ellos ya, como se estaban más en la civilización. Cuando Dios le dice a Moshe que le hable a la piedra, Moshe, que también estuvo en Egipto con el pueblo de Israel, acostumbrado a cómo obedecían el pueblo, él estaba acostumbrado al otro idioma. Dejemos la razón, hay midrashim y explicaciones que dicen que le habló una piedra y no Dios, se equivocó de piedra, después se desesperó, le pegó. Pero aquí hay otro mensaje filosófico muy importante. Moshe estaba acostumbrado con la otra generación. Dios le dijo, tú no puedes entrar a la tierra de Israel y guiar al pueblo. Esta es una nueva generación que hablan otro idioma. Que otro idioma, aunque el idioma que él estaba acostumbrado era el correcto, era el que... Pero eso es con la generación anterior. Por haberle pegado a la piedra. ¿Qué quise decir por haberle pegado? Por no entender que la nueva generación habla otro idioma. Entonces no puedes entrar. Tú no puedes ahorita ya seguir siendo el líder. Este concepto, este mensaje, lo vimos en estas últimas generaciones que nosotros vivimos estos últimos periodos. Nuestros abuelitos en países árabes o incluso en Europa Oriental, en Polonia, en Rusia, depende, en esas generaciones hablaban otro idioma,
hablaban también con el palo. La imposición. Que dice, un niño se rebelaba, era la cachetada, o en las escuelas, ¿no? Que ponían la mano así, con el palo le daban cuando no entendía. Y nos cuesta mucho entender el cambio generacional. Hoy el idioma cambió. Hoy tenemos que entender que no podemos hablar el idioma anterior, como el pueblo de Israel, que como Moshe les hablaba con el palo, con esa cultura o esa mentalidad. Hoy tenemos que hablar el idioma de las generaciones. Es el reto más fuerte que tenemos hoy, educar a nuestros hijos, porque tiene que ser con convencimiento, con sentido. Ya no hay esas imposiciones. Yo tengo un dicho que suena muy feo, pero que describe una realidad, que digo que hoy en día, cuando un papá le pega a un hijo, es en legítima defensa. Esa es la realidad de la que estamos viviendo. Entonces el mundo cambió. Entonces entendamos eso. Si Dios le dijo eso a Moshe, le dijo, no puedes seguir pegándole a la piedra. Eso sirvió al principio. En esta ocasión Dios le dijo que le pegue, porque era el idioma que hablaban. Pero en la segunda ya era hablarle a la piedra. Y Moshe tenía la costumbre, como era la forma con esa generación. Él era de la generación anterior. Okay, entonces recordemos eso y cuidémonos mucho cómo educar a nuestros hijos. Recordemos que tenemos que cambiar totalmente, aunque algunas personas, es decir, los adultos, nos acostumbramos, nos fuimos educados tal vez de otra manera, pero hoy no significa que lo que fuimos educados podemos aplicarlo en la nueva generación. Tenemos que aprender a hablar el idioma de la generación.